Buenas noches, comenzamos aquí los resúmenes de una de las carreras más importantes del calendario ciclista, la París-Niza. Ahí tienen el perfil de la primera etapa, 189 kilómetros. Bueno, París-Niza, ¿no? Vengo bastante bien en forma, después de correr Valencia, Andalucía y Mallorca. Este año es más difícil porque tiene dos llegadas en alto, no hay controlador, pero tengo ilusión. En la línea de salida hoy, en Fontenay-sous-Bois, antes de dirigirse hacia Orleans. Primera etapa, como les decía, de 189 kilómetros. Ahí vemos el control de firma, una foto histórica, primero y segundo del pasado Tour de Francia, Miguel Indurain y Tony Roglic. Una participación extraordinaria hoy en esta París-Niza, de la que les vamos a informar hasta el próximo domingo en 8 interesantes etapas. Están los mejores del pelotón internacional. Miguel Indurain, que ha ganado 2 años esta París-Niza, en 2 años 89 y 90. Está el ganador del pasado año, el corredor suizo del equipo de la ONCE, Alex Zülle, y está Tony Rominger, que también sabe lo que es ganar la París-Niza en el año 1991. Los 3 mejores en estos momentos del pelotón internacional tomaron la salida esta misma mañana en la París-Niza. Ahí vemos a Miguel Indurain en los primeros kilómetros, cuando todavía estaban rodando con mucha tranquilidad. En realidad se ha rodado con mucha tranquilidad a lo largo de todo el día. La media no ha llegado a 37 kilómetros por hora durante la etapa. Y al haber otro de los favoritos para ganar esta edición de la París-Niza, y al haber actores del equipo de la ONCE, y eso es la de la Espiro que pasa. Y presten atención a este hombre que ganó el pasado año 3 etapas, Mario Cipollini, una de las grandes estrellas del pelotón internacional cuando las llegadas son al sprint, y que hoy ya lo demostró en la llegada de Orleans, que tendremos luego de verlo en acción a Mario Cipollini. Primeros kilómetros van desarrollando con mucha tranquilidad. También está Gianni Bugno, así una de las decepciones de la etapa, porque Bugno ha perdido ya segundos con respecto al pelotón, que lo ha avanzado a la línea de Orleans. Mucho tendrá que cambiar el italiano en su preparación para mejorar de cara al Giro de Italia. Vemos a los hombres de Madrid Class, este nuevo equipo italo-español, donde está Tony Rominger, el ganador de la pasada Vuelta Ciclista a España, uno de los favoritos para ganar esta París. En los primeros kilómetros hubo demarrajes sin demasiada importancia, bien neutralizados, sobre todo por el equipo de Tony Rominger. Madrid Class, vemos que rápida, los 2 hombres del equipo de Tony Rominger subieron a la caza del corredor italiano. Las grandes novedades van a llegar pronto con este hombre que tienen en Lima, Giovanni Fidanza, que escapó en los primeros kilómetros y se mantuvo en solitario durante 81 kilómetros a lo largo de la etapa. Fue cazado a 9 kilómetros del final. Llegó a mantener ventajas de hasta 3 minutos, pero nunca unas ventajas realmente sustanciales. No es un hombre que fue para la clasificación general, Giovanni Fidanza, pero intentó la escapada. Y en este plano podemos observar como el propio Miguel Indurain toma la responsabilidad de la caza, acompañado del resto del equipo Banesco y de los hombres de la ONCE. Miran ahí como Banesco y ONCE tiraron continuamente para reducir las diferencias con Giovanni Fidanza. Se estábamos acercando ya a las calles de Orleans, donde los organizadores tenían previsto un circuito de 23 kilómetros. Tuvieron que dar una vuelta completa a ese circuito, y en esos últimos kilómetros ya ven que el ritmo del pelotón se aceleró muchísimo para reducir definitivamente la distancia con Giovanni Fidanza, al que volvemos a poner en imagen, que fue el gran protagonista de esta primera etapa de la París-Niza, una clásica que ha cambiado este año porque normalmente comenzaba con una etapa contrarreloj individual, también tenía una contrarreloj por equipos. Este año no hay contrarreloj individual en la primera etapa, que están viendo, tampoco habrá contrarreloj por equipos. Una apasionante cronoescalada en la última etapa que les ofreceremos en directo. Telecinco les ofrecerá sábado y domingo próximo en directo las 2 últimas etapas de la París-Niza. Estamos ya en los últimos kilómetros de aventura de Giovanni Fidanza, con un pelotón agrupado. Esa es la entrada en las calles de Orleans, y lo que luego iba a ser la línea de llegada, el primer y único paso del pelotón. Antes lo había hecho Giovanni Fidanza. Quedaban 9 kilómetros para la línea de meta, cuando justo al salir del circuito de Orleans era cazado. Este es el momento. Giovanni Fidanza se preparaba ya al sprint, y los equipos italianos tomaban posiciones para la línea de llegada. Línea de llegada donde Mario Cipollini fue el más rápido, como casi siempre. Ahí está Cipollini consiguiendo la victoria por delante de Fabio Baldato y de Endrio León. Tendremos oportunidad de ver a la avanzada llegada. Los llegaron al mismo tiempo, Sapoyar y Puño, y ahí está la victoria de Cipollini. Mario Cipollini
insisto, ganó 3 de las 8 etapas el pasado año en esta París-Niza, que comienza muy fuerte. Ya había demostrado los compañeros de su equipo en las primeras pruebas que se han disputado el calendario en España. Y ahí está la clasificación de la etapa: 5 horas, 5 minutos, 57 segundos para Cipollini, segundo Baldato, tercero León, cuarto Jalabert, quinto el alemán Ludwig. Y la clasificación general, que cambia por las bonificaciones: Cipollini es primero, Baldato segundo, Gansa tercero a 4 segundos, León en cuarto y Talent, alemán Talent a 8 segundos, ocupando la quinta posición. Mañana de nuevo etapa llana en espera de las de montaña, más corta que la de hoy, 162 kilómetros entre Jaén y Nevers. Mañana volveremos sobre esta hora para comentarles el resumen de la segunda etapa. Buenas noches. De la segunda etapa entre Jaén y Nevers, 162 kilómetros, un perfil totalmente llano, como veían, y una etapa relativamente tranquila donde mandaron los equipos de los corredores que tenían opción para el triunfo final del sprint. Vemos ahí a Mario Cipollini hablando con otros compañeros. Mario Cipollini ganó 3 etapas el pasado año y comenzó ganando en el día de ayer la primera etapa de la París-Niza. Como digo, control exhaustivo de los equipos como Mercatone 1, el equipo de Cipollini, y también GBMG, el equipo del italiano el pasado año, y donde está Fabio Baldato, que ha sido el gran protagonista de la jornada en el día de hoy. Y hay que considerar que el ritmo ha sido mucho más alto que en la etapa de ayer. Hubo tirones prácticamente desde el comienzo. En estas primeras etapas hay diversos pasos puntuables con la correspondiente bonificación y los premios en metálico, de ahí que el pelotón se moviera de continuo. No hubo problema en que los 3 grandes equipos, afortunadamente españoles, como son la 11, el Mapei Class y Banesto, dejaran marchar a determinados corredores a lo largo de la etapa, que realizaran ese control como ocurrió en el día de ayer, y que luego en los últimos kilómetros sean los equipos de los grandes sprinters los que aceleren el pelotón. Aquí ya hay un primer salto más interesante que luego va a fructificar en la gran escapada del día. Eran solo 162 kilómetros y 2 protagonistas, el belga Tom Desnet y el alemán Bert Dietz, que rodaron muchos kilómetros en solitario. Ahí ven que se abren pequeños huecos de los corredores. Todavía no estamos ante la escapada buena, estos siguen siendo tirones previos en los 50 primeros kilómetros. Incluso Jalabert ha reconocido que la etapa de hoy fue muy rápida y que incluso al final era muy peligrosa en un circuito de 20 kilómetros donde los corredores tenían que pasar curvas y contracurvas bastante cerradas. El día fue bastante nublado, llegó el frío como ocurrió en el día de ayer, y ahí lo que les decíamos, el control a lo largo de la etapa de Banesto y de la 11, dejando que los kilómetros transcurrieran, que las diferencias no fueran demasiado grandes, para que en los últimos kilómetros, sobre todo los equipos italianos, imprimieran un mayor ritmo a la carrera. Este es el momento definitivo del salto de los 2 protagonistas, el belga Tom Desnet y el alemán del conjunto Telecom, al que vemos ahí en imagen, Bert Dietz. La escapada iba a durar bastantes kilómetros, justo a 20 kilómetros de la llegada eran capturados estos 2 corredores. Un buen ritmo de rodadores que les permitió ir acumulando cierta diferencia, pero nunca pensó el pelotón que podían llegar en solitario a Nevers, la línea de llegada. Los protagonistas, Abduljaparov, Cipollini, Baldato, los grandes sprinters, lo iban a hacer en el día de hoy. Ven a los corredores de Mercatone 1, son los compañeros de Mario Cipollini tirando en bloque cuando estábamos ya en los últimos 25 kilómetros de carrera, a punto de entrar en el circuito. En unos instantes veremos cómo son cazados tanto Desmet como Dietz. A bloque tirando Mercatone 1, pensaban que Cipollini podía volver a ser el ganador en el día de hoy, repetir el triunfo de ayer, pero las cosas se torcieron en el sprint final ante la presencia de Fabio Baldato, que es el nuevo líder de la prueba. Hoy Baldato, de nuevo Fidanza, Cipollini y Abduljaparov fueron los grandes protagonistas. Ahí está arropado Cipollini, los hombres de la Jolly, los hombres de Mercatone y los hombres de GBMG, los 3 equipos italianos tirando a bloque para neutralizar la escapada. Hoy se corrió a ritmo de Giro de Italia, con tranquilidad en los primeros 120 kilómetros y ritmo frenético en los últimos 40. Ahí ven como ya el alemán Bert Dietz se da cuenta de la proximidad de los corredores de Jolly y son capturados. Entramos pues en la fase más interesante de la prueba, con una llegada al sprint, un sprint que podría ser perfectamente del Tour o del Giro de Italia. Presten atención porque Fabio Baldato
de color azul se impone al maillot blanco de líder, a Mario Cipollini, sorprendentemente. Fabio Baldato, un hombre que era compañero de Cipollini el año pasado, le gana en la misma línea de llegada a Mario Cipollini. Tercero, Jan Mulinin Abdujaparov. Ese es el momento mágico de la llegada, un gran sprint. Cuarto fue de nuevo Laurent Jalabert, ahí le ven con maillot amarillo de la 11. Quinto, Christophe Capel. Y ahí está el gran protagonista del día, Fabio Baldato, nacido en Brendola hace 25 años, la gran promesa italiana, recogiendo el ramo de vencedor de la segunda etapa de la París-Niza. Y el propio Fabio Baldato ha desplazado en la clasificación general a Mario Cipollini, con lo cual es el nuevo líder de la París-Niza. Los honores hoy para Fabio Baldato, este hombre de coleta, que fue el gran protagonista del Giro de Italia. Ganó la última etapa del pasado Giro en Milán, donde Miguel Indurain consiguió la victoria final. Fabio Baldato, uno de los hombres más rápidos en el pelotón internacional. Ahí está la clasificación: Baldato 3 horas 40 minutos 41 segundos, Cipollini segundo, Abdujaparov tercero, Jalabert cuarto y Capel ocupando la quinta posición. Nuevo líder Fabio Baldato, 8 horas 46 minutos 22 segundos, Cipollini en el mismo tiempo segundo, Fidanza tercero, Leoni cuarto y Capel quinto. La etapa de mañana, Nevers-Clermont-Ferrand, todavía es una etapa llana, aunque con alguna dificultad en el tramo final. Se lo contaremos al filo de la medianoche, como hemos hecho en el día de hoy. Buenas noches. Edición número 61 de la París-Niza, Nevers-Clermont-Ferrand, tercera etapa de 204 kilómetros. Ahí tienen la salida de los ciclistas, muchísima tranquilidad en el pelotón. Con decirles que la media fue de 35 kilómetros, 850 metros, una media bastante floja, un kilómetro menos que en la etapa de ayer. Como decimos, mucha tranquilidad. Ahí tienen conversando a Fabio Baldato, el líder de la prueba, con su ex compañero, con Eros Poli, un hombre grandísimo en el pelotón. El año pasado eran compañeros, ahora Eros Poli milita en el equipo Mercatone. Baldato, uno de los hombres más rápidos del pelotón internacional. Y ahí ven todos ustedes el primer intento de fuga. Lo iban a protagonizar Pontier del equipo Vervilliers Peugeot, Giovanni Fidanza, un hombre muy activo del Polti, y De Clercq del equipo Lotto. Y tienen a Giovanni Fidanza, el italiano, como decimos, muy activo en esta edición de la París-Niza. No fructificó el ataque de estos tres hombres, no se pusieron de acuerdo. Un nuevo intento de fuga del jefe de filas del equipo Chazal BMK, Bourgeot, que tampoco fructificó. El pelotón muy tranquilo, tranquilidad que posibilitaba el salto de este hombre, de Gilles Bouvard, el auténtico héroe de la etapa. Gilles Bouvard llegó a estar 123 kilómetros en solitario. Saltó concretamente en el kilómetro 50 de la carrera. Ahí lo tienen, el dorsal número 76 del equipo Chazal MBK. Y llegó a tener, atención, 17 minutos de ventaja, la ventaja máxima de este hombre, del francés Gilles Bouvard, 17 minutos en el kilómetro 105. Lógicamente, esta diferencia, mientras vemos a Bouvard escuchando los consejos de su director técnico, los 17 minutos pusieron el toque de alarma en el pelotón, que empezó lógicamente a tirar con muchísima fuerza. Un pelotón en el que estaba muy activo siempre en las primeras posiciones Miguel Indurain, lo que posibilitó la caza de Gilles Bouvard. Ahí hemos visto a German, el hombre de la GBM, que tomaba el relevo. Se quedaba el ciclista galo, y Rob German, que también intentó la fuga, un hombre del equipo de Fabio Baldato. Pero ahí tienen a Miguel Indurain, como les hemos comentado, en cabeza de pelotón, siempre muy atento, en un magnífico estado de forma. Observen al ciclista navarro cómo tira del pelotón y los pone a todos en fila india. Viene con muchísimas ganas Miguel Indurain a esta París-Niza, la quiere ganar, y ha controlado perfectamente la carrera. Un nuevo ataque, en este caso del equipo Castorama, concretamente de Rux. Los ataques se sucedían, lógicamente empezaba ya a avistarse la posibilidad de llegar a Clermont-Ferrand.
pero una vez que ya se había abortado el ataque de German del equipo de la GBM, los hombres con velocista, los equipos que tienen a los hombres importantes, los más importantes sprinters en estos momentos del pelotón internacional, si exceptuamos a Dejan Ovazi, cazaron a todos los hombres que lo intentaban, y ahí está el sprint. Perfecta la llegada de Gianmolini a Abdul-Jabbarov, que superaba a Fabio Baldato y a Mario Cipollini. Primera victoria del uzbeco para su nuevo equipo, el Polti, en un apretado sprint. Se están repartiendo las victorias los hombres rápidos. Ahí tienen a Abdul-Jabbarov superando al líder, a Fabio Baldato. Magnífica esta primera victoria de este hombre de 30 años, primera victoria para el equipo Polti. Antes militaba en el Lampre. Gianmolini a Abdul-Jabbarov, y este es el líder, el hombre de la coletita, el rapidísimo Fabio Baldato de la GBM, líder de la prueba, por lo menos hasta mañana, que ya entran los ciclistas en contacto con la montaña. Buscamos la clasificación de la etapa y la tienen todos ustedes. Primero a Abdul-Jabbarov en 5 horas 38 minutos 4 segundos, seguido por los clásicos Baldato, Cipollini, Leoni y Capel. La clasificación general encabezada por Fabio Baldato, Cipollini a 3 segundos, Abdul-Jabbarov a 9, Fidanza a 15 segundos y Endrio Leoni a 19 segundos. Este es el perfil de la cuarta etapa, Clermont-Ferrand, 156 kilómetros, una etapa en la que los ciclistas van a entrar en contacto con la alta montaña. Mañana se lo contaremos, el desenlace de esta interesante cuarta etapa de la París-Nice. Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, una etapa de 156 kilómetros, y como ven ya varios repechos. Empezaba a llegar la montaña, mañana será un día de gran montaña, al igual que el próximo viernes, pero la de hoy era una primera toma de contacto. Luego no fue tan dura como parecía, porque al final hubo sprint y volvieron a mandar los italianos. Pero la película de la etapa es completa y han ocurrido muchas más cosas que en días anteriores. Tirones desde los primeros momentos, intentando llegar al primer puerto con el pelotón ya roto. No hubo inquietud en los equipos grandes, en los líderes. Quizá la preocupación de Rominger con una afección en el oído no se pudiera recuperar hoy, pero le ha venido bien la jornada de tranquilidad. Alex Zülle también ha demostrado estar en buenas condiciones para luchar, al igual que Miguel Indurain. Siguen siendo los tres grandes favoritos. Muy pronto, en el kilómetro 11, salta uno de los grandes protagonistas de la jornada, Endrio Leoni, un hombre del pelotón que se suele meter en los sprints, aunque hay hombres como Cipollini y Baldato que son muy superiores en estos momentos, y el propio Abdul-Jabbarov. Y Leoni quiso buscar la aventura desde el principio. Vean el ritmo tranquilo y casi podríamos hablar de cansino por parte del pelotón, que no tomó muy en cuenta esta escapada de Endrio Leoni en el kilómetro 11. Le dejaron marchar y Endrio Leoni iba a recorrer los primeros 40 kilómetros de la etapa en solitario. Es un hombre de 25 años, natural de Dolo, profesional desde el año 1990. Luego daremos más datos, porque ahí tenemos en imagen al hombre que saltó detrás de Endrio Leoni. Patrice Snow, natural de Orleans, donde acabó hace 2 días la París-Nice. Nació en el año 61 y es profesional desde 1985. Es un trotamundos de los diferentes equipos, porque ha estado en el esquí, en el CAS de los años 87, 88 y 89, en el RMO, en el BH en el año 91 y en el Chazal en el 92. Recordarán que ganó una etapa en el año 1990 en la Vuelta Ciclista a España. Hablábamos de Patrick Snow, que saltó a la rueda de Leoni. Y los tirones en el pelotón para intentar perseguir a los dos escapados. Ahí vemos el nombre de Festina, un equipo que va a ser protagonista en los próximos días, ya que la Federación Internacional ha anunciado que si antes del 17 de marzo no pagan lo que deben a corredores de la pasada temporada, el equipo tendrá que dejar de correr. Seguía escapado Endrio Leoni. La situación de carrera en esos momentos era Leoni primero, segundo Patrick Snow y a continuación el pelotón. Vemos al corredor italiano en el descenso del primero de los puertos que han visto en el perfil de la etapa, un puerto de apenas 900 metros, y Patrick Snow intentando capturar a Endrio Leoni. Esa fusión se va a producir dentro de unos instantes, tendremos oportunidad de verlo, mientras que los hombres de Festina, lo volvemos a ver, seguían siendo protagonistas en la captura. Estos corredores querían hoy aprovechar la oportunidad antes de que llegue la montaña en el día de mañana para lograr la etapa. Ahí es el momento en el que Patrick Snow da caza a Endrio Leoni, un
corredor que tan solo ha ganado una etapa en el Giro del 92 y otra en esa misma temporada en la semana siciliana. A partir de ese momento trabajamos juntos, Patrick Small y el corredor italiano Andrea Leoni, que había sido el primero en saltar en el kilómetro 11, como les decía. Se va a unir un tercero, lo hemos visto por delante de Leoni y Small, es Thierry de Vries, 26 años, procedente del Superconference y de la Buckler, profesional desde el año 89. Estos tres corredores, por tanto, formaron un grupo, Leoni, Small y Thierry de Vries, hasta llegar a las estribaciones del último portachuelo. Ahí iba a conseguir, o iba a intentar conseguir la etapa Patrick Small, luego no lo conseguiría, mientras el pelotón seguía dejando rodar a estos tres corredores escapados. Estábamos acercándonos ya a Saint-Étienne y a esa pequeña estribación donde finalizaba en el día de hoy la etapa, el Alto de Cholet, pero sin ningún problema, como pueden ver. Incluso los equipos de los rodadores, en este caso de los sprinters, estaban acelerando ya el ritmo porque se había dado cuenta que la etapa no había sido selectiva, que de nuevo los Cipollini, Baldato, etcétera, podían tener su oportunidad. Este es el momento en el que Patrick Small, viendo que el pelotón estaba muy cerca, que los hombres de la Jolly estaban tirando a bloque, abandona a Gerard de Vries y a al italiano Andrea Leoni para intentar la aventura en solitario. Sabía que la única oportunidad de llegar en solitario a Saint-Étienne era dejando a sus dos compañeros de fuga, sobre todo Leoni, que había hecho todo el desgaste y veía que el pelotón se les aproximaba a pasos agigantados. Ahí está el momento de la neutralización definitiva. Los dos corredores primero que iban por delante, en este caso Leoni y de Vries, habían caído, y también lo hacía momentos después el corredor Patrick Small. Este es el descenso del último portachuelo antes de buscar la línea del Caballá. Vean como el último de los corredores, en este caso Patrick Small, es rebasado por el pelotón y se preparaba un sprint muy rápido que estamos viendo, donde de nuevo el gran protagonista fue Fabio Baldato. Hay una pequeña caída que no tuvo mayor repercusión y Baldato se anticipa a todos en la línea de llegada. Segundo fue Fidanza, tercero Piazzi. Lo hemos repetido, primero el accidente, hay una caída ahí que pudo además afectar a los hombres de la general, a los importantes, porque se metió en el sprint Rominger y se metió en Durain, pero al final Fabio Baldato, el mejor en esta París-Niza, ganaba su segunda etapa, ganó la segunda, ha ganado la cuarta, sigue conservando el maillot blanco de líder. Fabio Baldato, gran protagonista en esta París-Niza, ganando 2 de las 4 etapas, imponiéndose a Cipollini, siendo la gran revelación en este punto. Baldato 4 horas 17 minutos 11 segundos, Fidanza, Piazzi, Cimil y Piccoli le siguieron en la línea de llegada. Vamos a ver la clasificación general, que no sufre grandes cambios. Baldato primero, 18 horas 41 minutos 30 segundos, seguido de Cipollini, Abdul-Jabbarov, Fidanza y Capel. Todos estos hombres desaparecerán mañana en esta quinta etapa que termina en alto. Llega la montaña, la París-Niza, y se lo seguiremos contando aquí en Telecinco después de nuestro informativo entre hoy y mañana. Buenas noches. Les hablamos de la quinta etapa de la París-Niza, trascendental la etapa de hoy, vuelco a la clasificación general. Casi 200 kilómetros entre Saint-Étienne y Bojani. Ahí está Miguel Indurain firmando autógrafos antes de comenzar la etapa. Una etapa, repito, de 198 kilómetros. Llegaba a la montaña, no podemos hablar de alta montaña, pero sí aparecieron los Alpes y se empezó a ver esa montaña que será decisiva el próximo sábado y domingo en las dos últimas etapas que les recuerdo. Les ofreceremos en directo durante el fin de semana desde las 3:30 de la tarde. La penúltima y la última etapa que van a decidir esta carrera. El vuelco ha sido absoluto a la clasificación general. Este hombre que tienen en imagen, Fabio Baldato, el líder, con el maillot blanco de primero de la general, desapareció hoy en cuanto llegó a la montaña. Él, Cipollini y en definitiva Abdul-Jabbarov, todos los sprinters que habían sido protagonistas en las 4 primeras etapas de esta París-Niza. La carretera se empinaba nada más comenzar en Saint-Étienne, y los puertos, más que puertos, las pequeñas estribaciones iban a ser continuas a lo largo de esta quinta etapa. Todo para desencadenar en la última rampa, que pasaba de 711 metros a 1253 metros, con llegada en Bojani. Ahí ven al pelotón, tranquilo, rodando en los primeros kilómetros de etapa, y los continuos saltos, las últimas oportunidades para los hombres rápidos del sprint, cuando había un paso puntuable. Estamos viendo concretamente a Bert Dietz, el hombre que lleva vendado su codo izquierdo, que iba a conseguir puntuar en ese primer paso nada más salir de Saint-Étienne, y que además iba a conseguir unos metros de ventaja sobre el pelotón.
producto de esa aceleración para pasar por el lugar puntuable, y lo tienen como frena, nada más pasar por esa raya blanca, y la pancarta que veíamos le sirvió a Bert Dietz para alcanzar unos metros y emprender una aventura en solitario que iba a durar muy pocos kilómetros. Pronto se le uniría un segundo hombre, pero eran apenas unos metros de ventaja los que tenía este corredor. Vemos también el descenso de Mauro Bettin. Los dos iban a adelantar al pelotón en unos kilómetros, pero las fuerzas se reservaban para la parte final de la etapa. Y atención también al recorrido en kilometraje, porque estábamos hablando ya de casi 200 kilómetros, algo que puede representar normalmente una etapa de la Vuelta Ciclista, del Giro de Italia o del Tour de Francia. Este año la París-Niza ha eliminado la contrarreloj por equipos, también ha eliminado la contrarreloj individual del primer día, pero sin duda alguna ha hecho más dura la prueba con la etapa de montaña de hoy y la del próximo sábado. Esos continuos repechos de los que les hablábamos producían que el pelotón se estirara en los descensos, como estamos viendo. Ahí Fabio Baldato conversando con un hombre de Banesto. Se habían superado los primeros problemas. Tony Rominger, que padeció del oído en las últimas horas, pero que parece estar recuperado, sobre todo por lo que pasó en el final de etapa. Ya les adelantamos, aunque ahora lo verán en imágenes, que los grandes de la carrera estuvieron, incluido Miguel Indurain, en los primeros puestos en la subida a Bollani, subida que se está preparando ya. Justo después del paso por esta localidad iban a empezar los primeros ataques. Antes veremos una caída, la única que se produjo en la etapa de hoy, y que no tuvo mayores consecuencias, afortunadamente. Está viendo ahí al corredor de Volker del noruego Valsvoll, y rápidamente su compañero de equipo Marty Jemison, el norteamericano, intenta ayudarle dejando su bicicleta. Como les decía, van a empezar los primeros tirones, se acelera la carrera, buscan ya la línea de llegada. Ese es Jérôme Ciotti, que intentó la escapada, ven rápidamente neutralizado. Jérôme Ciotti todavía trabajaba en los equipos de los sprinters. Vemos a Cipollini en los primeros puestos, Mercatone 1 era en ese momento el que tiraba, y ahí ven una panorámica de los Alpes. Se acercaba la montaña, a la París-Niza, a esta 71ª edición de la París-Niza, y ese es un salto importante, el de Armand de las Cuevas, ex corredor de Banesto. Armand de las Cuevas, en cuanto comenzó la última rampa, los últimos kilómetros de Bollani, lanzó el primer ataque. A la rueda de Armand de las Cuevas, varios hombres, pero fundamentalmente Pascal Richard, el gran protagonista de la jornada. Pascal Richard, que nació en Vevey el 16 de marzo del 64, dentro de unos días cumplirá 30 años, y que es profesional desde 1986. También saltó Gianni Bugno, que había perdido tiempo en las primeras etapas, sobre todo en la primera etapa. Gianni Bugno intentó ir detrás de Armand de las Cuevas y de Pascal Richard. Miguel Indurain tiró a su rueda Rominger y Zule, y todos buscaban a Pascal Richard, el gran protagonista. Fue campeón de Suiza en el año 1989, y atención porque no es mal contrarrelojista, ganó el prólogo del Giro de Romandía en 1991. Pascal Richard lanzó ese primer ataque, a la rueda de Indurain ya veían a Rominger, y ahí está Pascal Richard, que consiguió ganar la etapa. La diferencia de Pascal Richard fue de 21 segundos sobre este segundo grupo, donde empieza a sprintar Tony Rominger, pero viene Vyacheslav Ekimov y consigue derrotarle en el segundo sprint. Ekimov fue segundo, Rominger tercero y Alex Zule cuarto. Vemos la llegada de Pascal Richard, el gran protagonista, 5 horas 43 minutos 17 segundos, el ganador de la etapa. Segunda posición, ahí lo ven, para Ekimov, que ya ha tenido grandes resultados en España en este comienzo de temporada. Tercero Tony Rominger, cuarto Zule y quinto Pensek, todos a 21 segundos. En ese mismo tiempo destacar también a Jesús Montoya, que entró a 21 segundos, al mismo tiempo, repito, en la octava posición. Miguel Indurain ha perdido hoy 32 segundos, 11 más que Rominger y Zule. Ahí tienen la clasificación de esta quinta etapa, con Richard vencedor y el propio Pascal Richard, el suizo, que ocupa el nuevo liderato, 24 horas 25 minutos 11 segundos. Rominger y Zule ya son tercero y cuarto a 21 segundos, y se sitúa a 32 Indurain. La etapa de mañana tranquila, con destino a Marsella, 200 kilómetros de recorrido, esperando la penúltima etapa alpina, etapa de montaña, que les contaremos en directo como la última contrarreloj individual. Esas son las dos llegadas, mañana se lo contamos. Buenas noches. Antepenúltima etapa, sexta, entre Baumes de Venís y Marsella, 200 kilómetros de recorrido.
y por delante nos queda un fin de semana apasionante que les contaremos desde mañana mismo con las dos últimas etapas en directo. Hoy era un buen día, sobre todo para recuperar fuerzas después del esfuerzo realizado ayer en la primera de las etapas de montaña de esta París-Niza y esperando la jornada de mañana, la jornada más dura de montaña, jornada clave, sin olvidarnos de la del domingo, donde habrá también una contrarreloj individual, una cronoescalada. Y vemos al gran protagonista ayer, Pascal Richard, el nuevo líder de la clasificación, el belga Pascal Richard, que lograba ser el mejor y que ha acumulado una ventaja importante sobre Indurain, Rominger y Zule, que antes de iniciarse esta prueba eran los tres grandes favoritos y de hecho los que habían conseguido también en los últimos años ganar la prueba. Miguel Indurain se lo tomaba con humor después de que ayer perdiera 11 segundos con sus dos directos rivales, Rominger y Zule. Poco a poco las cosas iban con tranquilidad, sin muchos nervios en el pelotón, descansando en los primeros kilómetros y, repito, de alguna manera recuperando fuerza. Este salto que vemos no tuvo mayor importancia porque el pelotón estaba prácticamente encima, pero sí lo tendría uno que se produjo minutos después, cuando en el kilómetro 9 iba a saltar el corredor de la Lotto, Serge Baguet, el belga. Parece que esta París-Niza está dominado por los italianos en los sprints y por los belgas en las últimas jornadas. Ayer fue Pascal Richard y hoy ha sido otro belga, en este caso Serge Baguet, el que durante muchos minutos ha tenido una ventaja sustancial sobre el pelotón, ventaja que no ha podido mantener en la línea de meta en la ciudad de Marsella. Este es el momento de los tirones y del nerviosismo en los primeros kilómetros y pronto vamos a ver un hombre de la Lotto que va a tomar la ventaja suficiente, ahí está ya, para marcharse del pelotón. Estamos hablando de Serge Baguet. Ese es el momento en el kilómetro 9 cuando salta y estuvo escapado prácticamente 180 kilómetros, recorrió en solitario este corredor, sería cazado a 10 kilómetros de la meta. El gran protagonista, Serge Baguet, un belga de 29 años, profesional desde el año 1990. Su currículum no es muy amplio en cuanto a victorias. Ganó una etapa del Tour de la Limousine del año 1992, ganó también una etapa en el Tour de Gran Bretaña en 1993, fue décimo en la Flecha Valona de ese mismo año y podemos dar como dato referencial del pasado que en la última edición del Tour de Francia ocupó la posición número 113, por tanto es el típico gregario de pelotón sin mayores aspiraciones que hoy, aprovechando, insisto, el cansancio de la jornada de montaña de ayer y sabiendo que los grandes líderes se iban a reservar para la jornada de mañana, intentó la aventura y llegar en solitario a Marsella. No se lo permitieron los hombres del pelotón, a pesar de que en estos primeros kilómetros de escapada, como pueden ver, el pedalear de Serge Baguet era un pedalear firme y con todas las ventajas para haber llegado a la línea de meta. Llegó a tener muchos minutos de ventaja, concretamente 19 minutos. En aquel momento fue cuando ya realmente empezó a inquietarse el líder, al que vemos ahí, Pascal Richard, y con los hombres de su equipo tiró para reducir las diferencias. Hubo un momento de preocupación en ese pelotón cuando la diferencia era de 19 minutos a favor del corredor belga. El salto de Pascal Richard a la rueda Gianni Bugno, y en los últimos kilómetros ya no tuvieron que hacer nada los grandes del pelotón porque asumió la responsabilidad el equipo Polti, donde está Yadmolinin Abdujaparov, que consiguió una victoria en esta París-Niza. Empezaron a tirar también los hombres de Mercatone 1, ahí vemos a Gianni Bugno, el líder del equipo Polti, nuevo equipo este año. Los hombres de Banesto también intentando saltar y, como digo, en los últimos kilómetros se aceleró mucho con estos tirones la marcha del pelotón, se fue reduciendo la ventaja de Serge Baguet hasta que fue absolutamente anulada su escapada de más de 180 kilómetros. Los últimos de la carrera, una vez neutralizada la escapada, ahí vemos ya el momento en el que estaba a la vista del pelotón Serge Baguet, el gran protagonista de la jornada. Digo que los últimos kilómetros fueron para Mercatone 1 y Polti y también la Joly, para que sus sprinters, en este caso Baldato, Cipollini y Abdujaparov, intentaran la victoria en la línea de Marsella. Era la última oportunidad para los grandes sprinters, porque tanto en la jornada de mañana montañosa como en la del domingo no tendrán ya ninguna opción. Queda únicamente el primer sector de la última etapa el próximo domingo para que de nuevo Cipollini, Baldato y Abdujaparov nos deleiten con una
nueva llegada, una nueva volata, como dicen en Italia. Y está Gianni Bugno dando las instrucciones necesarias a los hombres de su equipo para colocar a Dujaparov. Y esa es la llegada. Presten mucha atención a dos hombres, los dos con un maillot amarillo. En este momento se mete Cipollini, es el hombre que está más a la izquierda, Dujaparov por el centro. Parece que gana Dujaparov, pero finalmente mete la rueda Cipollini, Mario Cipollini, el bello Cipollini, y consigue su segunda victoria en esta París-Niza. Logró 3 etapas el pasado año, ya lleva 2 esta temporada. Cipollini, el hombre de la izquierda, aunque no lo parezca, es el que al final gana a Jadmoninin Abdujaparov, que también ha logrado una victoria en esta edición de la París-Niza. Ese es el emocionante sprint final de esta sexta etapa que acabó en Marsella. Cipollini ganó en 5 horas 4 minutos 33 segundos, Abdujaparov segundo, Jalabert tercero, Baldato cuarto, Chimil en quinta posición. Y Pascal Richard por segunda jornada, líder de la París-Niza. Zule segundo, Tostin tercero, Rominger cuarto, Roland Pensek en la quinta posición. La etapa de mañana, Toulon-Mandelieu-La Napua. Atención porque esta etapa la podrán ver aquí en Telecinco en directo desde las 3:20 de la tarde. No se lo pierdan, hasta mañana.